Vamos a dejar este tiempo en la mano de Dios. Muy bien, vamos a orar. Señor Dios, te damos tantas gracias por esta mañana. Te agradecemos porque podemos llegar a este lugar, Señor Dios. Podemos estudiar tu palabra, Señor, y poder también en esta mañana escuchar tu voz, Señor Dios. Te rogamos que dirijas este tiempo, Señor Dios, y que pueda ser un tiempo también de bendición, desafío, Señor, para nosotros, y que prepares nuestro corazón, Señor, para escuchar tu palabra, Dios. Pedimos tu guía, tu dirección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Yo sé que hace frío, yo sé que estamos en la plena época de frío, entonces vamos a intentar de estudiar un poquito. Creo que me tocó una lección muy interesante, realmente. Ya se nos acabó este material, ya comenzamos nuevamente con el nuevo manual, pero la experiencia que nos quedó en cuanto a cada una de estas lecciones, creo que algo Dios habló en nuestra vida y algo Dios te desafió en cada lección. Entonces en esta mañana a mí me gustaría comenzar a hablar en cuanto a nosotros durante todo este tiempo estuvimos estudiando en cuanto al templo, y vamos a ver cómo el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, cómo el templo había sacado del cautiverio, iba a ser llevado para reconstruir el templo, y prácticamente esa era nuestra novela durante todo este tiempo, la construcción del templo, que se construía, no se construía, que los judíos de alguna forma se iban acomodando y no trabajaban, y Dios enviaba un profeta para poder animarle a que continúen con la obra. En esta mañana a mí me va a tocar concluir con el material y de alguna forma también concluir con la construcción, porque en esta mañana vamos a ver un poco en cuanto a la construcción del templo y ya esa construcción terminada, es decir, la adoración en el templo reconstruido ya. Y eso lo vamos a ver acá en Esdras. Vamos antes de comenzar a meternos un poco en el tema de Esdras y cómo termina ya y cómo está este templo reconstruido y la adoración y todo lo que se viene con esta fiesta por el hecho de que el templo estaba construido ya. Antes de empezar con esto, a mí me gustaría comenzar contando un poquito algo que pasó dentro de mi vida. Muchos de ustedes saben que yo no nací en un hogar cristiano. Nosotros somos 7 hermanos. Mi papá era un señor ya alcohólico. Mi papá desde los 20 años empezó a tomar y fumar y vivió una vida así. Ellos se casaron mi papá tenía 20 y mi mamá tenía como 16 años cuando se casaron. Ella esperaba a mi hermano el mayor, yo soy el segundo. Pero nosotros crecimos en un lugar donde nadie nos decía nada, nadie nos decía dónde vas, qué haces, qué vas a hacer de tu vida. Cada quien, como decían en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía en la casa. Entonces yo tenía 13 años y salía y no volvía durante 2-3 días y nadie me preguntaba dónde estuviste. Esa es otra historia. Pero sí era una dinámica así de nuestra familia. Más o menos a los 17 años llega un señor, un amigo de mi papá. Él fue alcohólico. También eran, como dicen acá, uña y mugre con mi papá. Y él se convierte al evangelio y empieza a hablarle a mi papá sobre el evangelio, y mi papá pues empieza a llegar a la casa con la Biblia. Era muy interesante porque mi papá llegaba con la Biblia, su cerveza y su cigarro. Entonces se sentaba a hablarle a mi mamá sobre la Biblia, y él estaba con su cerveza y borracho y le hablaba y le decía, no sé qué le hablaba, pero algo le hablaba. Pero fue así una dinámica donde mi familia empezó a llegar el evangelio. Se recibe a Cristo un primo mío, recibe a Cristo mi hermano, recibe a Cristo mi hermana, y por ello yo llego a conocer el evangelio también, yendo a una reunión de jóvenes. Cuando conocimos a Cristo vimos cómo un hogar se iba destruyendo por causa del alcohol, por causa del pecado más que nada. Y vemos cómo Dios va transformando, cómo Dios va cambiando la vida de una persona y cómo Dios va haciendo algo totalmente diferente. Y uno muchas veces no entiende los planes. Quizá una cosa que nunca me puedo olvidar de mi cabeza, que fue cuando tenía creo que como 7 años, de calculo. Mi papá llegó borracho a la casa y mi mamá pues ahí también en casa, y él intentó pegarle a mi mamá.
Y yo me acuerdo que me paré al frente de él y yo jamás en mi vida le falté el respeto. Pero yo le dije, a mi mamá no la tocas. Y siempre se me queda grabado eso porque yo en algún momento pensaba y decía, ¿qué nos espera para el futuro? ¿Qué nos espera para el futuro? Y quizá en medio de lo que nosotros vivimos, pues Dios en su soberanía y en su gracia iba a hacer una gran obra. Porque Dios fue alcanzando a mi familia, fue alcanzando tanto a mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis abuelos, mis sobrinos. Y yo siempre que comparto sobre mi familia le digo que la mitad de la iglesia es mi familia. Entonces, ver a mi familia, Dios abrió puerta para ir al Instituto Bíblico. También que fue una obra, nosotros del hogar que veníamos no teníamos para pagar un Instituto Bíblico. Y Dios hizo su obra y Él proveyó para ir. Me acuerdo que cuando me fui, había muchos de mis familiares que todavía no conocían a Cristo. Y que yo decía, pues, Señor, usame y hace esto para que... Y esperaba días de vacaciones para poder llegar a casa y poder compartir. La cuestión es que cada vez que yo llegaba a casa, nunca se me daba la oportunidad. Porque hacía esto, porque iba para allá, porque iba para acá. Y jamás me daba la oportunidad para poder compartir. Y cada vez que me iba afligido porque decía, todavía mi abuelo no conoce, todavía no. Pero en ese periodo de tiempo que cuando yo estaba en el instituto me llamaban, que recibió a Cristo tu sobrina, que recibió a Cristo tu tía, que recibió a Cristo tu tal persona, que recibió a Cristo. Y cuando llegué, casi creo que fue mi último año, o mi anteúltimo año, llegué y cuando vi, sí, muchos de mis familiares habían recibido a Cristo. Y llegué, yo recuerdo a mi abuela, la mamá de mi papá, él era alguien que vos podías estar comiendo ella acá y vos estabas así, niñitos, viéndola así, y que se te caía ahí deseando lo que comía, y no te lo daba, no te daba ni te decía, toma un poquitito, no te daba nada. Yo llegué, mi último año fue una campaña, fue un grupo de americanos a la iglesia, y con el grupo de americanos, pues yo me prendí con ellos y dije, voy a hablar inglés. Y me fui con ellos y llegué y dije, mi propósito era poder compartir con mi familia, pero cuando llegué, para mí fue muy impactante ver, una de las cosas que me sorprendió fue que mi abuela me dijo, yo te hospedo. Vivía al fondo de mi casa porque ella le dio una parte de su propiedad a mi papá. Toda la parte de atrás era de nuestra casa y la casa de ella estaba al frente, pero ella me dijo, déjame que yo te hospedo. Y yo no podía creer, dije, ¿en serio? ¿Me estás tomada o algo? Y ella me dijo, yo te hospedo. Y nunca en mi vida vi cómo una persona haya Dios transformado su vida de tal forma que yo cuando la veía decía, esta no es mi abuela, ¿quién es esta? Pero era alguien totalmente diferente. Y así Dios fue trabajando la vida de mi familia. Y un día, cuando volví con otra campaña, yo tenía el deseo de ahora con todos los convertidos, decía, me gustaría pasar un tiempo con ellos. Cada vez que voy a la iglesia era ir, porque íbamos con campaña, es desde la mañana hasta la noche, está con actividades. Y decía, no puedo tener un tiempo con toda mi familia, con los cristianos y poder compartir. Y llegué, y ese era mi propósito. Pero otra vez llegué y desde la mañana hasta la noche estábamos con actividades, con cosas y no podía hacer nada. Faltaban 2 días para que se termine la campaña y cada día que pasabas terminábamos de comer en la iglesia y todo el grupo pues se tomaba una siestita para después salir y se tiraban en el piso de la iglesia ahí a descansar y cosas así. Pero cuando me puse a ver dije, no, al final ya se acaba la semana y me tengo que ir y no cumplí mi propósito de poder compartir con mi familia. Pero después me puse a mirar y miré la cocina y en la cocina estaba mi abuela, mi mamá, mi papá, mi tía, mis sobrinas sirviendo y cocinando para el grupo de americanos y el grupo de la iglesia. Miré la gente que salía a la calle casa por casa y dentro de esos grupos estaba mi hermano, mi otro hermano, mi hermana, mi primo, mi sobrino. Otros estaban en actividades como en obras y cosas que estaban saliendo a predicar y casi la mayoría de mi familia. Esa semana me di cuenta que Dios no me dio el privilegio quizá de sentarnos todos juntos y compartir, pero sí nos dio el privilegio de poder servir junto con mi familia. Y dije, cuán bueno es Dios y cómo Dios hace las cosas en su tiempo y cuando lo hace perfecto. Porque muchos de ellos, si yo me pondría a contar la historia de cada una de mi familia, pues no nos vamos más de acá. Pero ver cómo Dios
hace la obra en la vida de una persona. Y con esto yo quiero empezar el tema de hoy. El hecho de ver al pueblo de Israel, cómo durante tanto tiempo Dios estuvo de alguna forma llamándole a ciertas cosas, y en este caso tiene que ver con la construcción del templo. Ver que el pueblo de Israel estaba en un momento donde estaba acá arriba, luego bajaba, luego subía, y ahora lo vas a ver con la adoración al templo reconstruido. Y vas a ver que ellos se sentaron, yo pienso y especulo un poquito y digo, en algún momento se sentaron, vieron el templo y dijeron, tanto tiempo soñé con esto y ahora mira. Y Dios lo hizo a su manera y a su forma, porque quizás ellos esperaban otra cosa. Cuando nosotros comenzamos a ver este material, vemos esto, la reconstrucción ya terminada. Pero también nosotros vamos a ver esta reconstrucción terminada, y es interesante que cuando uno se pone a pensar en el templo de Israel, es decir, quizá yo puedo decir, comienzo a construir mi casa, y la emoción de poder ver, ya terminado mi cuarto y todo esto, pero nosotros no podemos entender qué era lo que ellos sentían o cuál era el significado del templo para un judío. ¿Cuál era ese significado que lo llevaba a moverse tanto a un judío? Y ese significado tenía que ver con la morada de Dios para ellos. El tener el templo era la morada de Dios entre ellos. Era tener la morada de Dios entre ellos. Y no solamente eso, porque ustedes saben que dentro del templo se hacía todo un ritual y estaban los sacrificios. ¿Y qué era ese sacrificio para ellos? ¿Por qué uno puede decir, bueno, sí, y hablamos mucho de la religiosidad? Y podemos hablar mucho en cuanto a lo que ellos hacían y poder llevarlo, pero muchos de ellos, este sacrificio era, podríamos decir, el camino hacia el único acceso que ellos tenían. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Hacia Dios. No solamente el templo era esa morada, sino que el sacrificio era el único camino que los llevaba a la presencia de Dios. Era el único camino que tenían para que ellos puedan ver de alguna forma la gloria de Dios. Al ver nosotros el templo reconstruido, vamos a darnos cuenta en cuanto a este grupo que había salido o que había estado cautivo y había salido del cautiverio, que era imposible que este pequeño remanente que había quedado pueda construir el templo. Era imposible. No eran muchos, no tenían quizá la riqueza de Salomón, pero era imposible. Pero ¿qué nos da esto en la pauta? De ver la soberanía de Dios, de ver cómo Dios cumple su propósito en su tiempo, cómo Dios cumple su propósito. Y Dios no se... Miren, yo quiero que en esta mañana nosotros, al ver el templo reconstruido, quiero que nosotros podamos ver algunas cosas. Como les decía recién, ellos no podían construir el templo, y ese remanente pequeño no lo podía hacer por sí solo, no podía hacerlo. Pero nosotros podemos decir en esta mañana que hubo dos factores vitales para esta reconstrucción del templo. Podemos decir y ver a través de la Escritura que había esos dos factores, que uno de esos factores se va a encontrar ahí en el versículo 3 del capítulo 6 de Esdras. Vamos a ir ahí y vamos a empezar a meternos un poquito en cuanto a esto. Capítulo 6. Y sabemos, por lo que nosotros ya veníamos estudiando, ¿se acuerdan que había dos personajes que habían aparecido ahí cuando el pueblo estaba medio quieto? Y había aparecido y preguntaba qué pasaba con estos judíos. Y estos fueron ahí con Darío para investigar qué pasaba con eso. Y habían empezado, ¿se acuerdan?, la investigación del templo y la reconstrucción. Y ahí aparece todo lo que nosotros ya vimos en cuanto a lo que habían hecho el rey Darío, diciéndole, vayan, busquen ahí entre los archivos, y encontraron un papelito, un librito, donde ese librito va a decir así, en el versículo 3 dice, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar ¿para qué? Para ofrecer sacrificio. ¿Saben qué? Nosotros vamos a ver estos dos factores importantes y vitales quizá para la reconstrucción del templo. Va a haber un factor muy importante, pero estos dos iban a ser dos medios que Dios iba a utilizar de gran manera, y uno tenía que ver con el decreto del rey Ciro. Ahora, es interesante que Dios siempre tiene un buen humor, porque como Dios hace las cosas, muchas veces, ¿no te pasó que en algún momento esperaste, estabas orando por algo,
y esperaste que la respuesta venga por acá, pero Dios te la envió por allá. Y la respuesta vino por el otro lado que nunca te esperabas. Algo así pasó con la construcción del templo. Este iba a ser algo vital, este decreto que iba a dar Ciro para la construcción del templo. ¿Por qué? Yo quiero que veamos algunas cosas que cuando Ciro iba a dar el decreto en cuanto a la construcción del templo, Dios no hace las cosas medias. Siempre que Dios hace algo, lo hace completo. Lo hace completo. Y muchas veces nosotros también cantamos la canción esa que dice: aquel que la buena obra comenzó es fiel para completarla. Y saben que Dios lo hace completo. Y así pasó con el pueblo de Israel. Nosotros podemos ver que a través del decreto de Ciro, vamos a ver ahí en el versículo 4, viendo el templo, ahí casi finalizando el versículo 4, dice: y que el gasto sea pagado por el tesoro de ¿quién? El rey. Cuando Ciro da el decreto de la construcción del templo, no solamente dice, bueno, que se construya el templo, sino que Dios va a abrir puertas ¿para qué? Para la provisión, para los materiales. Te das cuenta que el pueblo de Israel era un remanente pequeño, no era una gran nación. Vista desde otra nación era algo muy chiquitito. Pero Dios, cuando se encarga de las cosas, se encarga de todo. Y en este caso vas a ver cómo la construcción del templo se iba a aprobar. Pero no solamente se iba a aprobar, sino que Dios iba a dar la provisión para la construcción. Dios iba a dar la provisión para la construcción. El versículo 8: y por mí he dado órdenes de lo que había de hacer con estos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado, dice, del río, se ha dado puntualmente a esos varones, ¿qué cosa? El gasto de ¿qué? Para que no cese la obra. Pero dice el gasto de día a día. ¿Para qué? Para que no cese la obra. ¿Te das cuenta que cuando Dios va abriendo puertas, Dios qué hace? Dios no te va a dar media, Dios te va a dar todo lo necesario. Y esto había pasado en la construcción del templo. El templo ya estaba construido. El decreto de Ciro iba a ser algo vital para la construcción. Pero ese decreto iba a venir completo de parte de Dios. ¿Por qué? Iba a estar la provisión del material. No solamente iba a estar la provisión del material. Sabemos que en el templo había pasado algo dentro del templo. Vamos al versículo 5, dice: y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia. Entonces los pasó a Babilonia, y luego dice Ciro, por medio de este decreto, que sean devueltos y que sean puestos ¿dónde? Que sean puestos en su lugar. ¿Saben que no solamente viene la provisión del material, sino la provisión de los utensilios para la casa de Dios? Nosotros podemos ver a través de la construcción del templo cómo Dios es un Dios soberano, cómo Dios es un Dios de orden y de tiempo, porque Dios hizo sus cosas en su tiempo. Y nosotros más adelante vamos a ver el tiempo que pasó, de la construcción del templo y de cuándo comenzaron y todo eso. Pero vas a darte cuenta que cuando Dios provee, va a dar todo, va a dar todo. Y no se van a tener que preocupar. No te vas a tener que preocupar porque, no, faltó esto, faltó aquello. No, una de las cosas esenciales para el templo eran los utensilios. ¿Para qué? Para que los sacerdotes, los levitas pudieran dar de alguna forma con excelencia su ministerio dentro de la casa de Dios. Y vas a ver a Dios aún así proveyendo de estas cosas, pero también vas a ver otra cosa esencial que en medio de este decreto iba a aparecer, y ahí también nosotros lo podemos ver en el versículo 7. Versículo 7 dice: después de que Ciro va a decirle a Tatanaí y sus compañeros y todos sus amigos ahí que dejen en paz a los judíos, sino también le va a decir en el versículo 7: dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Que reedifiquen, dejen que los judíos hagan lo que tienen que hacer. ¿Saben que cuando dice que Él no solamente iba a proveer del material, no solamente iba a proveer de los utensilios, sino también iba a proveerles protección?
Porque se acuerdan que hace un tiempo atrás estudiábamos en cuanto a personas que se levantaban como oposición a la construcción del templo y como oposición aún burlándose de ellos. Pero vas a ver a Dios cómo pone a través de Ciro también la protección para que nadie interrumpa esta obra de construcción. Miren, en nuestra vida también Dios es de la misma manera. Muchas veces uno anhela, ora, sueña con cosas y a veces parece que pues no lo vemos y que Dios esté obrando o Dios se está demorando. Pero cuando Dios responde, Dios te lo da completo. Y así pasó con el pueblo de Israel. Por eso les decía que había dos cosas que eran vitales en medio de este decreto que Ciro iba a dar. Y la otra cosa que iba a ser vital tenía que ver con los profetas. Nosotros podemos ver a través de todo este pasaje nosotros prácticamente lo estudiamos cuando estudiamos Ageo. Y recuerdan que una de las cosas vitales tenía que ver con las profecías que se hablaban en cuanto a la reconstrucción del templo. Y cómo Dios había mandado a los profetas al pueblo de Israel, ¿para qué? Primero para que sacase al pueblo del cautiverio y fuese llevado ¿a dónde? ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Para qué? Para la reconstrucción del templo. Entonces vas a ver cuán importante y cuán vital fue la presencia de los profetas dentro del pueblo, dentro de todo ese ambiente. Porque si nosotros podríamos hacer un estudio, digamos, de los profetas o lo que los profetas hacían en ese tiempo, específicamente en este periodo, nosotros nos ponemos a ver que ellos no solamente llevaban la palabra de Dios, no solamente llevaban palabras de ánimo, sino muchas veces nosotros vimos que cuando comenzó la construcción del templo, ¿qué hicieron ellos? ¿Empezaron a qué? A remangarse y trabajaron junto al pueblo. Y fueron una parte vital, no solo, principalmente porque llevó la palabra de Dios, pero también estuvieron al lado, animándolo y desafiando al pueblo de Israel. Cuán importante que son esos enviados de Dios para cada uno de nosotros. Miren, nosotros en este primer punto, cuando vemos la construcción terminada, vamos a ver este decreto tan importante. Si ese decreto no se hacía, el cumplimiento de su palabra tampoco se iba a... Pero Dios tiene un orden y Dios tiene un tiempo. El pueblo de Israel no tenía las capacidades para hacerlo. El pueblo de Israel no tenía los recursos para hacerlo, pero Dios se encargó de eso. Y quizá tampoco, ¿se acuerdan que en un tiempo estuvimos estudiando cómo el pueblo de Israel había bajado su ánimo? Cómo el pueblo estaba desanimado, pero envió a los profetas para animarlo a que continúen y que no cese la obra. Acá iba a llegar al final, la construcción del templo. Y esta provisión de parte de Dios iba a ser vital para su cumplimiento. Cuando nosotros pensamos en lo que Dios hace en la vida nuestra y quizá en la vida del pueblo de Israel en ese tiempo, vemos cómo Dios acomoda todo a su voluntad. Cómo Dios de alguna forma tiene un plan y un propósito. Y su plan y su propósito va a ser desviado sea como sea. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la construcción del templo hubo muchísima oposición, pero nada de eso tuvo resultado. ¿Por qué? Porque Dios fue guiando el corazón. Y yo quiero que vayamos a Proverbio para entender un poquito más esto. Proverbio capítulo 8. Proverbio capítulo 8, versículo 15. Fíjate lo que dice el versículo 15. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan juicio. Ahora fíjate más adelante, capítulo 21. Capítulo 21 de Proverbio, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de quién. A todos los que quieran, lo inclina a quién. A todos los que él quiera, él inclina. Fíjate, esto me lleva a pensar algo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? Primero, ¿qué pasó? Dios endureció ¿qué? El corazón del faraón. Pero después, ¿qué pasó? Dios ablandó ¿qué cosa? El corazón del faraón para que saliese. ¿Saben que de alguna forma cada una de estas cosas iban a estar guiadas por Dios?
Aun cuando ellos tuvieron que vivir ciertas cosas, era parte del propósito y el plan de Dios. Era parte y propósito de Dios. Mire, vamos a hacer un paréntesis, pensando en nosotros. Yo no sé lo que estés viviendo. Yo no sé cuál sea tu situación o cómo Dios esté tratando con tu vida. Pero muchas veces en nuestra vida también Dios permite ciertas cosas, pero Dios va a cumplir su propósito y su plan en tu vida, en su tiempo. Y sabes que cuando Dios lo hace, lo va a hacer perfecto. Pero es interesante que a mí una de las cosas que más me impactó en cuanto a todo este estudio, ¿se acuerdan cuando decía que el pueblo de Israel dice que había escuchado la voz de Dios por medio de los profetas y se había puesto a hacer lo que tenía que hacer? Cuando ellos decidieron escuchar a la voz de Dios es donde Dios comenzó a obrar. Porque acuérdense que el pueblo de Dios se iba alejando, pero por medio de esto y de los profetas, ¿qué iba a pasar? Iban a regresar. ¿Se acuerdan cuál es la frase que siempre se menciona en todos estos capítulos que Dios pedía del pueblo de Israel? Volveos a quién, volveos a mí. Por medio de esto Dios iba a decirle volveos a mí, y cuando nosotros nos volvemos y regresamos a Él, pues Dios hace su obra. Dios hace su obra. Por eso vamos a ver la casa de Jehová de alguna forma terminada y con todos los recursos necesarios para que se termine y para que se comience esa adoración en el templo y poder comenzar con los sacrificios. Miren, vamos a pasar también al siguiente punto que tiene que ver con el ministerio de los sacrificios que había dentro del templo. Pero fíjense que cuando el templo es construido, el templo ya estaba listo para el sacrificio y van a comenzar con el sacrificio. Había pasado muchísimo tiempo del sacrificio. El ministerio de los profetas de Ageo y de Zacarías fue muy importante para todo esto. Pero nosotros podemos ver del versículo 16, versículo 18, cómo después de que el templo se reconstruye, cuando ya se termina, vas a ver esa dedicación del templo, pero con gozo, con gozo. Yo me imagino cuando uno espera algo con mucho anhelo, con mucha ansia, está día a día pensando en eso, y llega el tiempo que aparece y ahí está ese día. A mí me pasó que pues, después de que salimos del instituto bíblico, fuimos al lugar de donde yo vivía. Sabrina fue conmigo, conoció a la iglesia, conoció a mi familia, estuvimos ahí, pero ella había pasado 4 años y medio en Argentina sin volver a México. Se vino ella antes y pasaron 8 meses hasta que nosotros nos viéramos. Durante esos 8 meses era hablar por teléfono, mandarnos mensajes por correo y cosas así. Pero el día que nos vimos fue algo que pues, lo esperaste 8 meses, día, noche, mañana, tarde, lo esperabas. Y yo pienso en el pueblo de Israel, de esa forma. Cómo el pueblo de Israel esperaba y ansiaba ver el templo y poder adorar en el templo. Porque ¿se acuerdan cuánto tiempo había pasado desde que habían tenido su última adoración en un templo? ¿Cuántos años había pasado? 70 años. ¿Te das cuenta que había muchos de los que estaban ahí que jamás habían visto el templo? Quizás. Había muchos de ellos que habían nacido en medio de la cautividad. Y anhelaban y quizás escuchaban historias en cuanto al templo y lo que se hacía dentro del templo. Y muchos se estaban preparando para decir, bueno, ese día yo quiero ir y hacer tal cosa. 70 años esperando, 20 años desde su primer intento de la construcción del templo. En 4 años había quedado concluido. 4 años había quedado concluido. Y no solamente eso, no solamente había quedado concluido, sino que ¿qué? Sino que Dios había ocupado de proveer todo lo necesario para la construcción del templo. Miren, muchos llaman cuando salen del cautiverio, el segundo éxodo, y nosotros si nos ponemos hoy en esta mañana a hacer una comparación en cuanto al éxodo cuando la salida de Egipto y con el cautiverio, quizás nosotros podemos ver cuando el éxodo sale, quizás la nube de fuego no iba delante de ellos, quizás tampoco vieron la maravilla que se vio en el desierto, donde Dios les proveyó de agua, donde Dios proveyó el maná, donde Dios les proveyó de carne. Quizás no vieron eso, pero ellos vieron otra maravilla. Ellos vieron la maravilla de la provisión para la construcción del templo. Ellos vieron la maravilla de ver cómo Dios los sacó del cautiverio, los puso en un lugar
y poder adorar y gozarse, como dice acá, gozarse al construir el templo. Fíjate, cuando ellos dedican el templo a la casa de Jehová, ahí en el versículo 16, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas, los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de la casa de Dios ¿con qué? Con gran gozo, con gran gozo. Ellos habían hecho la dedicación de la casa de Jehová con gozo, porque lo estaban esperando hace 70 años. No solamente eso, y ofrecieron, dice, y ofrecieron en la dedicación de la casa de Dios 100. Y miren, yo antes de empezar con esto, si ustedes se ponen a hacer una comparación, y esto nos hace ver un poquito cómo estaba el tema del pueblo de Israel en ese tiempo y por qué era imposible para el pueblo de Israel reconstruir el templo ellos, porque no tenían los recursos. Si nosotros hacemos una comparación de lo que dice el versículo 7, el 17, perdón, con lo que Salomón había puesto en el templo, nos vamos a dar cuenta de que no había nada de comparación. Quizá ellos comenzaron y ofrecieron en la dedicación de la casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos por orden de la tribu de Israel. Pero fíjate, dentro del templo de Salomón había sido muchísimo más. Pero ¿saben cuál era? Quizás podría haber sido la diferencia. Dice que ellos lo dedicaron ¿con qué? Con gozo, con gran gozo. ¿Por qué? Porque lo esperaban con tantas ansias, que había llegado ese día donde quizá no era la gran cantidad, pero su corazón estaba palpitando para poder de alguna forma adorar en el templo. Fíjate, yo me ponía a pensar mucho cuando uno anhela. ¿Nunca te pasó o nunca pensaste en algo que anhelás ver de parte de Dios? Quizá, o sea, a algunos nos pasa que anhelamos ver a alguien pasar al conocimiento de la verdad. Y lo ves que estás ahí y pensás y decís, ¿cuándo va a ser ese día? Que el día que lo ves te regocijas. Yo tengo un tío, es el hermano de mi papá. Yo recuerdo que nosotros conocimos a Cristo y muchas veces Él nos hizo sentir muy mal, porque nosotros llegábamos con Él a intentar predicarle el Evangelio. Él fue un señor que tuvo hijos con otras señoras y no solamente eso, sino que pues se andaba de casa en casa y a veces estaba con una y a veces con otra, y cuando nosotros intentamos hablarle de Cristo, Él nos insultó y Él nos dijo, dejen de darle de comer al pastor, y nos empezó a decir un montón de cosas, pónganse a trabajar, dejen esas tonterías, y empezó a decirnos un montón de cosas. Muchas veces le predicamos, muchísimas, y nosotros realmente nos entristecíamos porque queríamos verle a Él y nosotros nos decíamos siempre, el día que mi tío se convierta, eso creo que va a ser la gloria. Y siempre estuvimos así, hasta que llegó el día que una vez se enfermó mi tía. Él estuvo en el hospital desesperado, y por medio de eso Dios hizo que la gracia de Dios lo alcanzara y se convirtió. Mi tío hoy no te contesta nada si él no tiene su Biblia en la mano. Si le preguntas algo, llegás a su casa y lo vas a ver así, pegado con la Biblia. No hay nada que te contestes en la Escritura. Y vos decís, era algo que nosotros lo esperábamos. Cuando nosotros lo vimos, nos gozamos, nos regocijamos. Yo veo al pueblo de Israel de esta misma forma, esperando y soñando ver el templo, ver la construcción, poder ir a hacer un sacrificio, una ofrenda, poder tener la Pascua dentro de este templo. Y llega ese momento. ¿Cómo lo hacían? Con gran gozo. ¿Saben que cuando estaba estudiando esto me preguntaba qué lindo sería tener ese deseo cada domingo, ¿no? Poder llegar a este lugar y decir, hoy quiero llegar y realmente adorarte con gozo. Poder llegar al tiempo de la alabanza ahora y decir, quiero gozarme, porque yo tengo algo mucho diferente que vamos a hablar al final. Pero esa era la sensación del pueblo de Israel. Vamos a continuar, si no, ya me van a correr de acá. Ya me queda poquito. Okay. Muy bien, vamos a... Miren, cuando esto había terminado la construcción y habían empezado los sacrificios, la adoración y el sacrificio era muy importante para ellos.
Yo les decía que el templo para ellos significaba la presencia de Dios con ellos. Y los sacrificios tenían un significado muy especial. Ese sacrificio era poder tener el acceso directo ¿a quién? A Dios. Ese era el acceso, porque se acuerdan, por medio de los sacrificios que pasaba, el sacerdote tenía que hacer ¿qué? Primero sacrificio por él, ¿para qué? Para expiación de sus pecados. Luego expiación ¿para quién? Y así nosotros tener la libertad, el pueblo de Israel tener la libertad de poder tener ese acceso a Dios. ¿Saben que cuando veía esto, cuán alegría me daba? El saber que nosotros no necesitamos hacer ningún sacrificio. Que hoy nosotros tenemos la libertad y el acceso directo por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. ¿No te parece asombroso eso? El pensar, quizá ellos pensaban y veían el templo como el medio, y nosotros podemos ver hacia la cruz y podemos ver ¿qué? El acceso directo. El acceso directo a la cruz. Tenían que pensar que cada año ellos tenían que hacer este rito de poder sacrificar y limpiarse, y nosotros hoy lo tenemos una vez y para siempre. Hoy lo tenemos ya en la libertad de poder yo hoy sentarme y decir Dios y saber que Dios me escucha. Saber que si hoy yo me siento y puedo orar a Dios, Dios te responde. ¿Cuántos privilegios tenemos, no? ¿Qué pasaría si nosotros hacemos una comparación, que no me gustaría, pero si hacemos una comparación entre el judío y el cristiano? Ver cómo tenían que hacer tantas cosas para poder tener ese acceso a Dios. Y hoy nosotros no tenemos, solamente tenemos que hablar y tenemos la libertad de acceso a Él. Si bien podemos hacer un paréntesis y hablar en cuanto a la limpieza de cada día, de poder confesar nuestros pecados y vivir una vida de santidad, pero nosotros tenemos la libertad por medio de Cristo, de poder tener ese acceso directo. Miren, la construcción del templo quizá no haya sido lo más grande en ese tiempo. Quizá no haya sido lo majestuoso como fue con Salomón. Quizás los sacrificios no fueron la cantidad que hubo en ese tiempo, pero sí lo que estoy seguro es que en ese tiempo hubo un corazón gozoso y de esperanza, porque todo ese tiempo, esos 70 años, esperaban regocijarse y poder llegar al tiempo de la oración. Miren, ya creo que ya no me queda tiempo, ¿verdad? Juan me mira y me dice, Juan me dice, no, sí, adelante. Después me empiezan a apedrear de la... Pero, miren, ya terminando. Ellos van a tener 2 celebraciones dentro de este periodo. Las dos celebraciones que iba a ser la Pascua también y los panes sin levadura. Pero yo me quiero quedar en esta mañana con el hecho del templo. Quizá mi enfoque principal tenía que ver con lo primero que le estaba hablando, en cuanto a cuán importante, cómo Dios utilizó el decreto de Ciro, ¿para qué? Para cumplir con su palabra, para cumplir con lo que él venía hablando por medio de Ageo y por medio de Zacarías en cuanto a la profecía del cumplimiento de la construcción del templo. Pero es importante para mí en esta mañana recalcar un poco en cuanto a cómo Dios se ocupa en su soberanía de proveer todo lo necesario. Nosotros hoy ya podemos ver, después de varios meses estudiando todo esto, ver cómo el templo llega a la construcción y es terminada la construcción y la adoración comienza en el templo. Pero para mí lo más importante que tiene que ver cómo Dios lo hizo en su tiempo, cómo Dios, aún siendo un remanente pequeño, porque acuérdense un dato, que se acuerdan que ellos sacrificaron, en el versículo 17 dice que sacrificaron por las 12 tribus de Israel, pero ¿cuál era la tribu que estaba acá? ¿Se acuerdan? Solamente eran las 2 del sur, porque las 10 tribus del norte que había pasado habían sido esparcidas por otros lugares. Siempre va a quedar un remanente fiel, y ese remanente fiel Dios iba a tomar y iba a mostrar su gloria, por medio del templo. Ahora, para mí es muy importante esto, ver cómo Dios utilizó a alguien que no tenía nada que ver, un rey que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, y mostró su provisión. No solamente mostró su provisión, pero mostró la provisión en medio de los detalles, los utensilios que eran necesarios para la construcción. No solamente eso, Él había proveído también ¿para qué? Para la protección del pueblo de Israel.
Y no solamente proveyó la protección, sino también la dirección. ¿Por medio de quién? De los profetas, quienes llevaron de alguna forma el ánimo para el pueblo de Israel. Yo quiero terminar con esto. Yo no sé cómo están ustedes. Yo no sé cómo está el ánimo tampoco de la iglesia. Pero sé que cada uno de nosotros anhelamos cosas dentro de nuestra vida. Sé que cada uno de nosotros anhelamos y soñamos con cosas. Pero Dios tiene un propósito. Y en medio de ese propósito, Dios decía un predicador una vez, por más que llores, patalees, por más que hagas lo que hagas, Dios siempre va a cumplir su plan. Dios siempre va a cumplir su plan. Y quizás estás pasando un tiempo difícil, o quizás estás pasando un tiempo de bendición, pero Dios siempre va a cumplir su plan y te va a llevar en medio de su soberanía. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros escuchamos a la voz de Dios, Dios se encarga de lo demás. Dios se encarga de proveer. Uno puede compartir muchísimas cosas en cuanto a cómo Dios muestra su provisión. Siempre yo compartí en esta iglesia cuando me estuve por ir en el instituto bíblico. Durante 5 años estuve preguntando a mi pastor y cada día me decían, no vas a ir a estudiar, no vas a ir. Cuando yo dije, yo creo que no, que Dios no quiere que vaya, Él vino y me dijo, te ofrendaron para que vayas todo un año. Y yo dije, yo no fui. Y yo veo al pueblo de Israel construyendo el pueblo y diciendo, nosotros no fuimos. Fue Dios quien lo hizo, fue Dios quien proveyó. Cuando fui a hablar sobre mi segundo año para el instituto, no tenía nada en mi bolsillo. Y yo decía, yo me quiero quedar a estudiar, quiero hacer mi segundo año. Y yo dije, no me van a dejar, me van a decir que no. Cuando fui a hablar, me dijeron, si te quedas a hacer segundo, te vas a quedar a hacer tercero. Y yo dije, ¿de dónde lo saco? Bueno, me quedo. Creo que a los 2-3 semanas vinieron y me dijeron, hay una persona que te ofrendó para que estudies todo tu segundo año. Y mi tercer año entré con dinero a mi favor al tercer año. No tenía el tercer año, pero también hay no sé quién, pero alguien lo fue. Yo digo, cuando uno deja que Dios haga, Dios se encarga de todo. Dios se encarga de todo. Y yo no sé cómo estés ahora o qué es lo que estés pasando, pero lo único que puedo decir es que si uno deja que Dios haga, Dios se encarga de todo. Dios se va a ocupar de cada una de tus cosas. Quizá no te va a dar riqueza, pero sí te va a dar descanso dentro de tu corazón y te va a dar una esperanza. Ellos anhelaban ver el templo construido, adorar dentro del templo. Creo que una de las cosas que yo te puedo decir en esta mañana, nuestro anhelo es poder hoy, cada domingo, decir, yo quiero adorar a mi Dios. Quiero poder llegar el domingo y así como el pueblo de Israel llegó después de 70 años, gozarse por poder adorar a Dios. Que nosotros podamos tener ese sentir en esta iglesia y poder decir, yo quiero adorarte. Tenemos una comparación, un judío y un cristiano. Nosotros tenemos la libertad de poder ir cuando queramos a la presencia de Dios. Ellos tenían que hacer todo un ritual. Nosotros no lo tenemos que hacer porque Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y no lo necesitamos estar haciendo todos los días. Entonces yo quiero animarte en esta mañana que puedas venir a este lugar y gozarte, porque Dios te dio un gran privilegio, te dio la entrada y te dio el único camino que es Cristo. Vamos a ver. Señor Dios, te damos tantas gracias por esta mañana, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque aún así viendo el templo, Señor Dios, vemos tu soberanía, tu poder, tu misericordia. Vemos cómo tú tienes el control en medio de todo, Señor Dios. Cómo tú provees aún de las cosas más esenciales, que en este caso tenían que ver con los utensilios, aún con los becerros, con cada uno de los detalles, Señor Dios. Pero también vemos cómo tú nos provees, Señor Dios, de la vida eterna a nosotros. Cómo nos provees, Señor Dios, para hoy tener la libertad, ese libre acceso, Señor, a tu presencia, para poder, por medio de Cristo, Señor Dios. Gracias por ese privilegio, Señor. Ayúdanos, Señor, a anhelar cada día de la semana, el poder llegar a este lugar y adorarte y poder gozarlo, Señor Dios, en poder glorificar tu nombre, Señor Dios. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Creo que pueden pasar por los que tienen niños, por sus niños.